Hola a todos y todas. En este video les voy a presentar un ejercicio de autoexploración que tiene que ver con las polaridades. Bueno, partamos. Ya, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar distintas posibilidades de polarizarnos, se podría decir. Em, Acá voy a mostrar un cuadro que voy a continuar también en la próxima diapositiva, en que hay distintas dimensiones, dimensiones donde hay posibilidades polares. Y en cada dimensión hay un par de recursos que están asociados a cada polo y también un par de patrones más polarizados, se podría decir, donde estoy conectado con ese polo, pero de forma extrema y sin conectarme con el otro. Entonces, ¿para qué sirve este cuadro? Para ir mirando distintos elementos, distintas posibilidades, e irnos reconociendo, irnos autoobservando en nuestras capacidades con las que nos contactamos, con las que nos cuesta contactar o nuestros patrones que tal vez están rigidizados o polarizados. Y estos cuadros son de un modelo que encontré que se llama Pattern System, como sistema de patrones que viene derivado de la terapia de sistemas familiares internos, pero es un ejemplo, es bastante completo y es muy compatible con la idea de polaridades que está también en ese modelo, pero también se ocupa bastante en la Gestalt y en algunos otros modelos. Bueno, entonces veamos de qué se trata esto, explicar un poco el cuadro y para que ustedes puedan con calma autoobservarse a partir de este cuadro y el siguiente y después hacer un ejercicio de exploración. Ya, entonces acá vamos a ir viendo cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, en la intimidad. Yo puedo tener la capacidad de acercarme más íntimamente con otras personas. Y también, como yendo para un lado, y también yendo para el otro extremo, para el otro polo, puedo tener la capacidad de apoyarme en mí, de ser independiente. Entonces una persona que está en esta dimensión, en un momento saludable o está más integrado o integrada, a veces puede acercarse a los demás y establecer intimidad y a veces puede autoapoyarse. Pero ¿qué pasa cuando estamos mal en esta dimensión? Cuando estamos polarizados o interrumpimos nuestro proceso, nuestro flujo, que alguna de estas capacidades, ya sea más enfatizando la relación o la agencia como el poder individual, está flaca, está guateando. Entonces me cuesta establecer intimidad. Como que hay algo pasa que freno eso. O me noto que me cuesta apoyarme. Entonces, cuando me cuesta un polo, por ejemplo, o un recurso, perdón, cuando me cuesta el autoapoyo, es que estoy en el extremo del otro polo. Estoy muy dependiente. Cuando me cuesta la intimidad, es que estoy en el polo opuesto, que es de evitación de la intimidad. Entonces, eso es lo que tenemos que ir observando. A ver, en esta dimensión, ¿estoy en contacto con ambos? A veces, según la situación lo requiera, o no, me está costando uno, entonces parece que estoy un poco polarizado hacia la evitación de intimidad o hacia la dependencia. O a veces uno, a veces otro también podría ser. Bueno, el tema del conflicto. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? Puedo desafiar o confrontar, que es un recurso. Puedo comunicarme para tratar de resolver las cosas de buena forma. O estoy en alguno de los extremos polarizados, evitando los conflictos, o ya poniéndome más a la defensiva o agresivo, perdiendo la buena comunicación, ¿ya? Luego en el eje del poder, puedo ser asertivo con lo que yo quiero, puedo cooperar a veces y ser flexible, o a veces estoy en el extremo, ya sea en la rebeldía contra la autoridad ajena, o en el yo ser autoritario, o en la rebeldía como de ponerme muy complaciente y sumiso, o tal vez pasivo-agresivo, ¿ya? ¿Qué pasa con el eje del cuidado? ¿Puedo cuidar a otros? ¿Puedo cuidarme yo? O tal vez estoy en el extremo de demasiado centrado en mí mismo y descuido al resto, o demasiado en el autosacrificio, atento a los demás y me descuido a mí. Luego en el eje social,
Puedo tener confianza y seguridad en mí ante los demás. Puedo ser genuino también y no tratar de estar mostrando como una buena cara ante los demás. La combinación de ambas en distintas situaciones es el ideal cuando uno está sano. O estoy en algún extremo. No, estoy como muy narcisista, como siempre tratando de mostrar una cara linda, como mostrándome bacán ante el resto. O tal vez estoy en el extremo opuesto, como de excesiva modestia, siempre así, como hablando de mis dificultades, mis problemas, sin destacar ningún logro, como minimizando mis logros. Bueno, en el eje de la fuerza, puedo sentir fuerza y esa como rabia sana que me empodera, empoderamiento. También puedo mantenerme centrado y calmo o tal vez estoy más en los extremos, como de rabia y por otro lado la pasividad. ¿Mm? ¿Qué pasa en el eje de la confianza? Es parecido un poco a la intimidad. ¿Puedo confiar en los demás? ¿Puedo ser perceptivo y atento también? Como, o tal vez estoy en el extremo, soy más suspicaz, medio paranoide. O estoy en un momento más de credulidad, de que creo todo sin yo evaluar, sin yo poder hacer un filtro ahí. ¿Qué pasa en la honestidad? ¿Puedo ser honesto? ¿Puedo también tener tacto en cómo decir las cosas? ¿O estoy en un extremo? No es tanto tacto, sino que derechamente miento. No es tanto honestidad, sino que soy muy bruto para decir las cosas. Pierdo el tacto. ¿Qué pasa en el eje de la evaluación y juicios? Puedo ser perceptivo y tener capacidad de identificar problemas o aspectos a mejorar. Puedo apreciar lo bueno o tal vez estoy en el extremo de idealizar o de ser demasiado crítico y demoledor con mis juicios. ¿Qué pasa con el eje de la responsabilidad? Puedo hacerme responsable, puedo soltar a veces cosas que no dependen de mí, donde yo no puedo hacer nada. O a veces estoy en un extremo, en el eje, perdón, en el extremo de controlarlo todo y angustiarme cuando algo no lo puedo controlar. O en el extremo de victimizarme y no hacerme cargo de nada. Bueno, estos son ejemplos, pero son bastante exhaustivos y en una dimensión más interpersonal de cómo me relaciono con los demás. También vamos a ver algunos ejemplos de cómo me relaciono conmigo mismo. Ya, no es necesario que veamos siempre todas estas dimensiones, pero preferí mostrar hartas para tener como varios aspectos para mirar. Ok, ahora vamos a seguir mirando, pero en una serie de dimensiones más intrapersonales, yo conmigo. Entonces, en la dimensión de la autocrítica, puedo eh, tener esta capacidad de ser mi propio coach, como de yo me estoy apoyando, sí, tú puedes, como de darme ánimo. También puedo tener la capacidad de notar los aspectos que yo tengo que desarrollar, eh, orientarme con lo que me falta. O estoy en el extremo, estoy criticando muy duramente. O tengo como un rebelde interior que se podría decir que estoy siempre cuestionando cualquier crítica y no cualquiera que me, o cualquier voz interior que trate de que yo mejore en algo, aparece rápidamente mi rebelde interior. Luego, respecto del eje de estar cambiando o no, ¿soy capaz de tener alguna noción de mejoramiento continuo? También soy capaz de tener paciencia y estar cómodo con el proceso y que a veces no puedo estar mejorando siempre. O estoy en los extremos, estoy en la evitación del cambio o en la complacencia. No, no, no hay nada más allá para mí, no tengo ningún impulso de crecimiento. O por otro lado en la impaciencia, como de, ya, ¿qué pasa que no estoy mejorando en esto? Como estoy angustiando si no mejoro las 15 cosas que tengo que mejorar. Luego en el eje de la razón-emoción, puedo conectarme con mi capacidad racional de evaluar fríamente las cosas, puedo conectarme con mis emociones, o estoy en los extremos de la labilidad en que
paso de una emoción intensa a otra, sin la capacidad de mirar, a ver, ¿qué está pasando ahora? Sin ocupar mi corteza prefrontal. O estoy en un extremo de la razón y me volví insensible. Soy como el señor Spock. Luego, en el eje de la coherencia, soy capaz de tener claridad de, a ver si esto es importante para mí. Pero por otro lado, también alguna flexibilidad de salirme de esa línea que es importante y a veces ser creativo, a veces improvisar. O estoy en los extremos. Cero improvisación, cero creatividad, esto es rígido. Y el otro extremo es cero claridad, cero norte, cero dirección y es algo confuso que va para cualquier lado. En el eje como de la memoria, estos nombres a veces son medio malos, pero bueno, a lo que se refiere es cómo me conecto con mis propios recuerdos, ¿ya? ¿Tengo acceso a mis recuerdos emocionales? ¿Puedo recordar las cosas importantes? ¿Puedo contener también esos recuerdos? ¿O me veo abrumado por esos recuerdos? ¿O los bloqueo completamente? ¿Ya? Y también relacionado con esto, cuando yo me conecto con algunas heridas, eh, soy capaz de perdonar, por ejemplo, a los demás, eh, o a mí mismo si yo me he dañado. Puedo ser capaz, por el otro lado, de empatizar conmigo, con esa parte herida mía, acoger esa herida. O estoy en el extremo, no solo acojo la herida, sino que estoy viviendo todo el rato desde la herida con mucho resentimiento respecto de los demás por haberme herido. O el otro extremo, no solo perdono, sino que soy completamente leal a las personas que me hirieron e ignoro mis propios sufrimientos. ¿Ya? Entonces, la idea con esto es que puedan pasar por estas distintas dimensiones y observarse en este periodo de su vida. Sí, sí, a veces me puedo hacer esto, tengo esta capacidad. Chuta, pero me cuesta mucho. O no, no la estoy teniendo, estoy en un extremo. Y observen, ¿ya? Y anoten y hagan este proceso de autoobservación. Y luego vamos a hacer un ejercicio de exploración más en profundidad. Pero primero tienen que hacer esta parte de observarse con estas dimensiones. Y les voy a pedir que elijan por lo menos una de estas dimensiones donde hay dos polos, donde tienen conflicto, donde parece que hay un polo que está dominando y otro que está medio apagado o rechazado o no se expresa mucho. Entonces, por ejemplo, podría ser en este de la herida, por ejemplo. No, yo estoy empatizando mucho, pero con los demás que me hirieron, porque comprendo que, pucha, también fueron heridos cuando pequeños, no tenían las capacidades, eh, pero yo no veo mi propio sufrimiento. No, no soy capaz de empatizar con mi propio sufrimiento. Entonces ahí hay una dimensión donde uno de los polos, yo tengo ese recurso, tengo la capacidad de perdonar a los demás que me hirieron, pero en el otro polo complementario no tengo el recurso de poder empatizar conmigo y acoger mi propio sufrimiento. Lo niego, lo rechazo o lo ignoro. Ah, bueno, entonces trabajemos con esa polaridad, a ver qué pasa. Y acá vamos a el ejercicio final. Bueno, el ejercicio final es el elegir por lo menos una de estas polaridades, o si es que quieren combinar algunas cosas que se puedan combinar, hacer una combinación y ponerle un nombre a este par polar, donde hay un polo que podría ser el resentido o el víctima y otro el perdonador, no sé. Eh, y visualicen estos polos, pónganle un nombre y van a empezar a explorar ambos polos haciéndose una serie de preguntas. ¿Ya? Eh, ¿Cómo soy yo cuando estoy solo en este polo? Acá lo tengo como en segunda persona. ¿Cómo eres tú cuando estás solo en este polo? Entonces, si yo estoy
en el polo de perdonar. Tal vez me conozco mucho en ese polo. Y puedo conectarme con cómo soy ahí. Puedo visualizarme cómo soy ahí. Pero tal vez en el otro polo no me conozca tanto y tengo que darme un espacio para visualizarme. ¿Ya? Pero lo que sí les voy a pedir que completen un polo primero con todas las preguntas y luego el otro. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que partimos con este polo de el que perdona. ¿Ya? ¿Cómo soy yo cuando estoy solo en este polo, de solo en el que perdona a los demás? Me puedo visualizar, puedo recordar momentos que he estado así. Luego, ¿cómo está mi cuerpo al ser así? Ahí me tengo que conectar corporalmente. Tal vez pueda ponerme en una posición corporal que me conecte con ese polo. ¿Cómo me siento afectivamente al ser así? Luego de esa posición corporal, tengo que escuchar mis sensaciones. ¿Cómo es más emocionalmente ser así? Luego, ¿cómo se ve el mundo desde aquí? Ahí ya tengo que profundizar un poco más. Tal vez veo a todos como frágiles y débiles y yo los tengo que cuidar y no los puedo juzgar porque va a ser demasiado terrible para los demás. Por ejemplo, ¿cómo me veo a mí mismo? Tal vez me veo como alguien invulnerable, tan fuerte que nada le va a doler. Entonces solo el dolor de los demás importa. ¿Cómo me relaciono con los demás y cómo me ven los demás? Tal vez yo me relaciono desde acoger al resto, ayudar al resto, ser bueno con los demás y los demás me ven así. Y ahí que rescato de este personaje, puedo tomarme un minuto antes de responder eh, y puedo rescatar tal vez esta capacidad de conectarme con los demás, empatizar con los demás, no juzgar a los demás, ser acogedor con los demás. Y que me incomodo, me da miedo de conectarme con este personaje. Puede ser como que me olvide de mí. Aunque eso puede ser algo malo de este personaje, que me olvido de mí. Que me da miedo eso, como que, bueno, puede surgir otro miedo, otra incomodidad. Y lo mismo con el segundo personaje. Puede que el segundo sea más difícil de observar. Y si es que a alguno les resulta demasiado desconocido, tal vez puede ser útil partir con el que les resulta más desconocido. ¿Ya? Y bueno, la idea es que exploren todo esto con este segundo personaje también y que puedan anotar de lo que se dan cuenta, de cómo es ese otro personaje, cómo es el mundo desde ahí, qué rescato, qué me da miedo. Y bueno, este es el ejercicio de autoexploración que les quería proponer por hoy. Gracias.